Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una pequeña introducción, un pequeño video ayuda tutorial, ¿cierto? Con lo que son los cálculos matemáticos en el examen teórico. Muchas personas tienen dudas, muchas personas, ¿cierto?, dejan esta pregunta en blanco o no saben directamente cómo responderla porque hay gente que la matemática nunca le ha gustado, hay gente que se enreda mucho o depende de una calculadora, elementos como tal. Les recuerdo, en el examen no se puede usar calculadora, ni lápiz ni papel, todos son cálculos mentales. Por eso hemos creado este pequeño video para que logren entender un poquito. Todas las preguntas de cálculo que hay, matemáticas, sobre todo las más complicadas, son relacionadas a lo que son las distancias, de tensión, de reacción y de frenado. Analicémoslas una a una. La primera, la distancia de tensión, es la suma de las distancias de reacción y de frenado. Se evalúa o existe, ¿cierto? En sí, desde considera como distancia que recorre un vehículo desde el momento en que el conductor percibe un obstáculo, animal, vehículo, persona, niño, hasta que el vehículo queda completamente detenido. O sea, es todo el trayecto, desde que lo observo hasta que mi vehículo se termina deteniendo por completo. ¿Ya? Este proceso tiene dos etapas intermedias, que son la reacción y el frenado. La reacción, ¿cierto? Como dice el texto, es la distancia que recorre el vehículo mientras el conductor reacciona pisando el pedal de freno. O sea, ojo, desde que observo el elemento que dijimos recién, animal, niño, vehículo, etcétera, desde que lo observo hasta que mi cuerpo reacciona y coloca el pie frente al freno, esa es la reacción. El cuánto te demoras, ¿cierto?, en hacer ese movimiento es lo que va a determinar si recorres más o menos metros. También la velocidad que tú lleves. Sin hacer aún fuerza sobre el pedal, porque si hago fuerza ya no sería reacción, ya pasaría a ser frenado. Por eso la reacción es desde que observo hasta que coloco el pie frente al freno. Bien. Esto, ¿cierto? Bueno, varía de conductor a conductor. Obviamente un conductor con más experiencia demora menos y un conductor que recién está aprendiendo demora más. Matemáticamente, ¿cómo se calcula? Bueno, tiene dos formas de calcular, depende de la velocidad que llevemos. La primera es, por ejemplo, si nuestra velocidad es entre 10 y 90 kilómetros por hora, tomaremos simplemente el primer dígito de la velocidad y lo vamos a multiplicar por 3. Ejemplo, si vamos a 80 kilómetros por hora, tomamos el 8. Si vamos a 40, tomamos el 4. Si vamos a 60, tomamos el 6. Siempre el primer dígito, si la velocidad es entre 10 y 20 y 90 kilómetros por hora, y se multiplica por 3. ¿Por qué por 3? Porque la fórmula es así, es una constante, es un valor que no va a variar. ¿Bien? Por ejemplo, si fuésemos a 40 kilómetros por hora, ¿cuál sería nuestra distancia de reacción? Bueno, para aplicar la fórmula, primero determinemos nuestra velocidad de 40, ¿cierto? Bien, o sea, está entre 10 y 90. ¿Cuál es el primer dígito de 40? Como nos pedía la fórmula, el 4. Por ende, el 4 lo vamos a seleccionar y lo multiplicamos por la constante 3, ¿cierto? Por ende, reacción sería 4 por 3, 12. O sea que solo en reaccionar a 40 kilómetros por hora ya habremos recorrido 12 metros. Bien, vamos con otro ejemplo, ¿ya? La idea es que vayan, ¿cierto?, paso a paso. A lo mejor pónganle pausa al video, resuélvelo también ustedes, pero para que vayamos practicando y poniendo una tonos. Vamos con el siguiente. Y si fuésemos a 80 kilómetros por hora, bueno, tomemos, ¿cierto?, la velocidad, sería 80, bien, primer dígito de 80, el 8, y lo multiplicamos por la constante 3. 8 por 3, 24. O sea, si fuésemos a 80 kilómetros por hora, solo en reaccionar ya habremos recorrido 24 metros. Bien, eso con la reacción. Los invito a que vayan y practiquen, por ejemplo, ustedes. Seleccionen ya, ahora a lo mejor me doy 10, 20, 30. Vayan practicándolo con lápiz y papel para que después lo vayan haciendo mentalmente. Bien, se vayan preparando. De igual forma, ¿cierto? Podrán posteriormente hacer también cuestionarios al respecto en la página. ¿Ya? Ahora, cuando la velocidad es sobre 100 kilómetros por hora, o sea, de 100 en adelante, hasta 120 porque es el límite de velocidad, en vez de tomar el primer dígito, tomaremos los primeros dos. Por ejemplo, a 100 tomaremos el 10, a 110 tomaremos el 11, a 120 tomaremos el 12, ¿ya? Y se sigue multiplicando por la constante 3. Por eso nos dice, reacción es igual a dos primeros dígitos de la velocidad por 3, ¿ya? Que 3 sigue siendo nuestro valor constante si es que estamos calculando reacción, ¿cierto? Entonces, nos pregunta acá el ejemplo. Si fuésemos a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿cuál sería nuestra distancia de reacción? Primero, apliquemos la fórmula para la velocidad de 100 kilómetros por hora. No tomamos el 1, como antes, ahora tomamos el 10, porque es un número de tres cifras. Y lo multiplicamos por la constante, que sigue siendo 3. 10 por 3, 30. O sea, si fuésemos a 100 kilómetros por hora, solo en reaccionar ya habríamos recorrido 30 metros, que es bastante. Ya es muy, muy amplia esa distancia. Por eso la velocidad de ir uno regulando la segunda en el lugar en el cual va. Esa fue la primera parte, la reacción, que suele ser un poco más sencilla.
La de frenados se suele complicar bastante porque a lo mejor aplica un poco más de pasos, ¿ya? Pero los vamos a explicar acá. Se dice que el frenado es el trayecto que recorre un vehículo desde el momento en que el conductor comienza a frenar, cuando ya empezamos a ejercer fuerza en el pedal del freno, hasta que se detiene por completo. Bien, hay muchas formas de calcularlo, pero sin embargo hay que considerar, estamos haciendo una prueba, en un examen, sin calculadora, sin lápiz, sin papel, por ende hay que simplificarlo al máximo. Por ende, la fórmula que yo encontré, igual por ahí tomé otras que se enseñaban antiguamente, pero la manipulé lo suficiente para que se entendiera más, es la siguiente. Velocidad por velocidad dividido en 200. Así se calcula el frenado. ¿Ya? Ojo, no va a ser exacta. Soy súper honesto, es aproximada, no es exacta, pero es mucho más sencilla que las otras, ¿ya? El 200, al igual que el 3 anteriormente, va a ser nuestro valor constante y obviamente las velocidades, ¿cierto?, que aparecen ahí escritas deben ser la misma. O sea, si vamos a 40, 40 por 40 partido en 200. Si vamos a 90, 90 por 90 partido en 200. Así debe ser. ¿Bien? Este cálculo, como dice ahí, requiere un poquito más de aplicación que el otro, un poquito más de pasos. Por ejemplo, dice, ¿cuál sería nuestra distancia de frenado si fuésemos a 90 kilómetros por hora? Ejemplo que solemos ver también en clases, pero vamos paso a paso explicándolo. Ya, 45, 27, 20 o 70. Ya tenemos rangos bastante amplios, ¿cierto? De opciones, pero apliquemos ya. La fórmula es velocidad por velocidad partido en 200, ¿cierto? Eso dice la fórmula. Entonces, velocidad por velocidad, o sea, 90 por 90 partido en 200. Si resolvemos, ¿cierto?, el numerador, ¿cierto?, es decir, los números de arriba, el 90 por el 90, obtendremos que es 8100, nuevamente partido en 200, eso sigue exactamente igual, no va a variar, no va a cambiar. Paso importante, dice, borrar dos ceros. Borraremos dos ceros arriba y abajo. ¿Por qué? Porque es la cantidad, ¿cierto?, común que tiene en el ejercicio. Si hubiesen abajo dos ceros y arriba tres ceros, no puedo borrar tres arriba y dos abajo, no. Borraremos la misma cantidad de ceros. Ya es un ejercicio, esto es algo matemático, es una regla matemática que se puede aplicar, de hecho muchas veces se aplica para simplificar algunos tipos de fracciones o de divisiones. Lo haremos a continuación. Entonces, borro dos ceros arriba y dos ceros abajo, por ende, abajo me va a quedar 2 y arriba 81, como aparece en la imagen, ¿cierto? Debe ser a la par la misma cantidad de ceros. Por ende me va a quedar 81 partido en 2. Por lo general, uno debe decir, ya, el 81 aproxímelo a un número par, porque el 81 es un número impar, ¿cierto? Aproxímelo a 82 o 80. Usted decide. ¿Por qué? Porque si lo resuelvo tal cual como está ahí, me va a dar un número, ¿cierto?, decimal, 40,5. Si lo hubiese a lo mejor aproximado a 82, me hubiese dado 41. Si lo hubiese aproximado a 80, me hubiese dado 40. Pero en sí no nos importa mucho el resultado, porque entre 40 y 41 no hay mucha diferencia. ¿Ya? Es bastante cercano, es muy exacto, y el resultado que obtendremos será inexacto. ¿Por qué? Porque si se fijan nos dio 40 o 41, depende como ustedes lo quieran, déjenlo en 40,5, no importa, porque ese resultado no es el mismo de las opciones de las alternativas. De hecho, grábense el resultado, 40-41, ¿cierto? Y si lo comparamos, ¿a cuál resultado se asemeja más? ¿Al 45, al 27, al 20, al 70? Obviamente al 45. Bien. ¿Por qué ocurre esta variación? Porque yo modifiqué la fórmula para que fuese más simple, aun cuando me arriesgo que se aleja un poquito, es verdad, lo admito, soy culpable, pero nunca, ¿cierto?, va a quedar un número, por ejemplo, entre medio del 27 o del 20, jamás. Para el efecto del examen de las pruebas, siempre las alternativas, ¿cierto?, varían mucho entre sí, y por lo general la correcta nunca está entre dos valores tan cercanos, ¿cierto? En este caso, obviamente sería 45. No vamos a dudar entre 45 y 70, no. Obviamente, 40, bueno, el más cercano es 45. Efectivamente, 45 por aproximación es la respuesta correcta. ¿Bien? Por si acaso. Ahora, si te preguntan por detención, ojo, no es lo mismo, por favor, bien grabado. Aquí si hay algún alumno, ¿cierto?, de los que alguna vez me ha hecho una pregunta por correo, por favor, atención. No es lo mismo que te pregunten cuánto demora, cuánto recorre el vehículo antes de frenar o cuánto demora el vehículo antes de detenerse. Frenar es una acción, detenerse es otra. Recordemos que la detención es la suma de la reacción más el frenado. Por ende, por lo general la gente me dice, profesor, no me dio la respuesta correcta, me dio un número más chico, porque solo calcularon frenado. Y si se te están preguntando por detención, falta sumarle lo que te preguntaron en la reacción. ¿Ya? Por ejemplo, si les pregunto, calculemos la detención a 100 kilómetros por hora. O sea, hay que calcular ambas fórmulas. Primero la reacción. ¿Cómo sería? Recuerden, 100. Por ende hay que tomar los primeros dos dígitos. Sería 10 por 3, ¿cierto? Me dan un valor de 30 metros. Ahí está mi reacción, ¿cierto? Vamos con el frenado. El frenado es velocidad por velocidad, ¿cierto? O sea, 100%, partido en 200. Bien.
Y a continuación veremos, ¿cierto? Que el resultado de arriba, 100%, me da un valor de 10.000. Simplifiquemos ceros. Ojo, arriba tengo 4 ceros, pero abajo solo tengo 2. Por ende, ¿cuánto es el máximo que puedo borrar? Mi límite inferior, o sea, 2 ceros. Por ende, voy a borrar 2 ceros arriba, 2 ceros abajo y me va a quedar 100 partido en 2. Casualmente es un número par, entonces va a ser súper sencillo. 100 partido en 2, 50 metros. Genial. Entonces, reacción 30, frenado 50, pero ¿y detención? Detención es la suma de los dos, por ende, ¿cuál será mi distancia de detención? La suma de 30 más 50, o sea, el total será 80 metros. Eso es lo que voy, ¿cierto?, a recorrer antes de detenerme por completo. Sumas de reacción más frenado. Bien, vayan anotando, vayan practicando, ¿cierto? Para que podamos, ¿cierto?, resolverlo de forma muy sencilla. Ahora, no es el único tipo de pregunta matemática que existe. Por ejemplo, hay una que aparece mucho, que se suele preguntar bastante, que el alumno siempre me dicen, profe, esto no lo vimos, esto no lo entendí. Es que, claro, yo explico en la mayoría del contenido, pero hay otros contenidos que, recordemos, la prueba no es solo de lectura, también es de análisis, es de aplicación. Entonces, si tú no has jugado con las fórmulas, no has hecho ejercicios, nada, no te darás cuenta de cómo varían los resultados al momento de cambiar. Por ejemplo, si multiplico, por ejemplo, por 30, 30 la velocidad, después 40, después 60, ¿hay variación? ¿Hay diferencias? ¿Sigue algún patrón? La respuesta es sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con los resultados, por ejemplo, si aumentamos la velocidad al doble? Ya. Para este cálculo diremos que nuestra velocidad es de 20 km por hora. Bien, calculemos primero la reacción para 20 km por hora. Tomamos el primer dígito, sería 2 por la constante 3, porque es reacción. 2 por 3, 6 metros de reacción. Bien, vamos ahora con el frenado. Sería 20 por 20, ¿cierto? Velocidad por velocidad. Partido en 200, me da 400 partido en 200. Borramos los ceros. 40 partido en 2. O sea, si bien digo, 4 partido en 2, perdón, me da un valor de 2, ¿cierto? Porque ahorramos ceros arriba y abajo. Querían 4 partido en 2, la mitad de 4, eso es 2. Eso para nuestra, ¿cierto? Velocidad de 20 km por hora. Finalmente la reacción sería 6 más 2, 8 metros. Listo. Ahí quedó el resultado. O sea, al detenernos, recorremos 8 metros a 20 km por hora. Reacción 6, frenado 2. Recuerden eso. ¿Por qué? Porque ahora dupliquemos la velocidad. Calculémoslo para 40 km por hora. La reacción sería 4 por 3, 12 metros, ¿cierto? Perfecto. El frenado sería, ¿cierto? Velocidad por velocidad, 40 por 40, 1600, siempre partido en 200, borramos los ceros, nos quedarían 16 partido en 2, eso es un valor de 8 metros. Y la detención obviamente será 12 más 8, 20 metros. ¿Bien? Ok. Si se fijaron, ¿cierto? Para ambas velocidades, ¿cuáles fueron sus reacciones? 6 metros para los 20 km por hora, 12 metros para el 40. O sea, si yo duplico la velocidad, ¿qué es lo que espero en la reacción? La reacción también se va a duplicar. Recuerden eso. Si duplico el valor de la velocidad, también se duplica la reacción. Pero vean el frenado. El frenado en la velocidad de 20 km por hora nos dio un total de 2 metros, mientras que para la velocidad de 40 nos dio un total de 8 metros. O sea, ¿qué pasó? Si duplico la velocidad, el frenado se cuadruplica. El frenado se cuadruplica. Por ende, a lo mejor no necesito saber, ¿cierto? Hacer todo el cálculo para los resultados de 40. Si ya conozco los de 20, basta con duplicar la reacción y basta con cuadruplicar el frenado. ¿Se dan cuenta? Ya, ese tipo de ejercicios son los que suelen aparecer, que la gente dice, pues que no supe qué hacer. Es porque les falta trabajo, es porque les falta ejercicio. Debemos ejercitar, ¿cierto?, para hacer trabajar el cerebro. Sobre todo si hace mucho tiempo no vemos cálculos matemáticos, practiquemos un poco, ocupemos distintas velocidades, distintos valores, para que entendamos bien cómo funcionan estos resultados. ¿Bien? Eso sería. Por favor, ahora pongámonos a trabajar, pongámonos a hacer ejercicios, ¿cierto? Reforcemos bastante para que nos vaya bien, ¿ya? Mucho éxito, que les vaya bien, queridos estudiantes. Nos vemos. Adiós.